Cuando lees, ¿por qué lees? Para encontrar respuestas, para sentirte identificado, para divertirte, para entretenerte. ¿Tú para qué lees? Yo últimamente he estado leyendo sobre el duelo, sobre las pérdidas, sobre el sentirse roto, sobre haber perdido algo, sobre crisis existenciales. Y he encontrado muchas respuestas, pero también debo reconocer que estoy agotada. Agotada porque el camino de la pérdida, el camino del duelo no siempre es un camino en primera fácil de recorrer y en segunda parejo, ¿no? Siempre nos dicen, incluso yo como psicóloga conozco, 5 etapas del duelo. Y uno piensa que sí, pasas por ahí y ya, ¿no? O sea, llegas al maravilloso aceptación del duelo. Pero ya cuando te toca a ti vivir un duelo, sabes que no es así. Y que incluso esa aceptación nunca llega o nunca se siente como aceptación. Se siente más como resignación. Ya pasó, ya no puedo hacer absolutamente nada. He perdido algo y ya. Este video va a ser muy reflexivo. Les voy a estar platicando sobre lecturas pesadas, lecturas densas. En marzo estuve pasando por un duelo, una pérdida gestacional, y hasta el momento ha sido de los duelos más pesados que me ha tocado en mi vida. En verdad, no sé cómo acomodarlo, no sé cómo sentirme, no sé si realmente es un duelo, no sé lo que está pasando. Y por lo general cuando paso un duelo se me quitan las ganas de leer, pero en esta ocasión no. En esta ocasión yo quería encontrar respuestas, quería adentrarme a lo único que conocía que eran los libros. Siempre busco respuestas en los libros. ¿Qué hago? ¿Quién soy? ¿Quién debo ser? Pero ahora quería otra pregunta, otra respuesta. ¿Qué hago con este dolor? Así que busqué sobre el duelo, la muerte, las pérdidas, el sentirse roto, y encontré cosas que no buscaba. Pero como todo en la vida, no siempre encontramos solo lo que buscamos. Si observamos más, si prestamos más atención, podemos ver lo que necesitábamos. Les digo, estaba en un sentimiento horrible de no saber qué hacer con mi vida. Fue como que ahora qué hago, ahora cómo me siento, quién tengo que ser a partir de ahora. Y lamentablemente es una pérdida en la que no se habla, nadie dice nada, o sea, es un duelo para la madre, nada más. Y quizá este video también te sirva a ti para platicar de tus duelos, que como hemos dicho y como bien sabemos, los duelos existen desde que nacemos hasta que morimos. El duelo de perderte a ti mismo, el duelo de perder algo que querías, el duelo de la muerte, el duelo de un trabajo, el duelo de una pareja, el duelo de 1000 cosas. Entonces, espero que este sea un lugar seguro para ti también y también te puedas desahogar. Para mí, cuando me entero de esto, por lo general, cuando paso un duelo me da bloqueo lector. En esta ocasión no fue así. En esta ocasión
dije, necesito ir a un lugar seguro y mi lugar seguro pues son los libros. Hola, gran amiga. ¿Puedo refugiarme aquí? Necesito un lugar seguro para conocer mi nuevo yo. Más roto, más herido, más perdido. Pero aquí puedo encontrar una parte de mí. Estoy seguro. Necesito algo seguro. Al principio solamente quería leer lo que fuera. O sea, quería olvidarme de lo que estaba pasando. Y entonces me dije, voy a leer libros, un libro. Necesito un libro que me enganche de entrada. Y a mí me pasó algo así tipo estilo el libro salvaje, donde en cierta manera yo estaba consciente, o sea, estaba buscando libros que hablaran sobre el duelo, pero de repente dije, no, o sea, es que les digo, me sentía tan perdida que no sabía qué hacer. Por una parte quería encontrar libros que hablaran sobre el duelo, pero a la vez no quería tocar esa herida porque me dolía mucho. Entonces era como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, leo sobre el duelo o leo otra cosa. Y al final, les digo, no sé si por misterio o por qué razón o qué. Pasó algo muy curioso y es que los libros que iba eligiendo hablaban del duelo. Y eran libros que sí yo elegía porque hablaban del duelo y había otros que no, o sea, que yo entraba a ciegas sin saber de qué iban y, oh, sorpresa, hablaba del duelo. Y les digo, así empezó una travesía de estar leyendo sobre duelo, sobre las pérdidas, sobre lo que pasaba, de un montón de cosas y a veces sanaba y a veces me destrozaba y al final del día he terminado agotada. Este video también ya lo había grabado, pero ay, es que hablar de algo tan personal a veces también se siente muy vulnerable, pero a la vez también quería hablarlo porque he aprendido cosas muy buenas de los libros. Entonces, pues aquí estamos. A ver qué tal sale. A ver cuántas lágrimas echamos el día de hoy. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta hablar de temas tan delicados o que no les gusta, que les gusta vivir una burbuja. Yo también soy de esas personas. A veces yo también me gusta vivir una burbuja y no pensar en nada. Pero a veces también soy muy masoquista y me gusta estar leyendo de cosas fuertes. El primer libro que estuve leyendo es Los dos amores de mi vida, de Taylor Jenkins Reid. Aquí les digo, o sea, yo dije, esa es una autora que yo sé me va a enganchar, pero nunca como que mi cabeza no cayó en cuenta de que pues habla del duelo, ¿no? Del esposo que se muere, que pierde, que todo, y es volverse a encontrar a ella misma. O sea, no sé por qué no se me ocurrió que iba a hablar de el duelo. En este libro lo que aprendí o lo que pude darme cuenta es que hay un antes y un después. Los duelos te cambian. No hay... ¿cómo decirlo? Pues sí, o sea, vas a conocer a una nueva persona de ti. Algo dentro de ti se va a romper. Y yo creo que es lo que más me ha dolido. Y últimamente vi un TikTok hace tiempo de una chica que decía que la muerte estaba sentada al lado de ella desde hace mucho tiempo. Y así me siento yo. Desde el 2022, si no me equivoco, he tenido muchas pérdidas. Más que nada pérdidas de mascotas. Que yo soy una persona muy sensible, que se engancha, que quiere mucho a los animales. Entonces, cada año he perdido algo.
cada año desde el 2022 he perdido una mascota o he perdido en este caso pues un bebé. Y estoy tan cansada de descubrir quién estoy ahora, de ver qué nueva versión de mí habita en este cuerpo. Es muy difícil, ¿saben? Como tratar de recuperarte, tratar de ver qué va a pasar contigo, ¿no? Qué cosa se perdió en el camino, qué cosa se perdió en ti en este proceso. Y posteriormente, en otro libro, descubrí qué fue. Les digo, este libro fue para darme cuenta de esto, de no soy la misma de antes. No soy la misma de hace un año. No soy la misma de inicios de este año. Incluso este año he cambiado tantas cosas que no soy la misma. No soy la misma. Cada mes pasa algo, cada mes descubro algo, cada mes estoy evolucionando como, no sé. Pero también aprendí de este libro que es el perdonarte, permitirte salir del duelo y no dejar que te mate. No dejarte caer porque hay más cosas allá afuera. Los libros me encontraron a mí y yo solo debía escuchar. Yo no creía que unos libros infantiles me fueran a hacer tanto daño, o sea, que me fuera a identificar tanto y que pudiera entender tanto mi duelo o que me pudiera, no sé cómo decirlo, tocar una herida. El árbol generoso es un libro infantil que habla sobre un árbol que da hasta no tener nada más que dar. Para mí fue justamente el sentirme así, como, ¿qué más? Estoy tan cansada, ¿qué más? O sea, ¿qué más vida quieres de mí? Y debo confesar, para personas muy susceptibles, muy religiosas, yo en ese momento perdí mi fe. Estaba tan enojada. Había tenido un diálogo con Dios. No soy una persona tan religiosa, pero había tenido un diálogo justamente para decir que por favor no me hiciera pasar por una situación así. Y pues pasé por una situación así. Y yo soy de hecho de las personas que conscientemente que dice, no pidas, como que no pidas déjenme pongo como que hay cosas que si pides no son para tu bien y por eso a veces no se te cumplen. O incluso el cuidado con lo que vas a pedir. Pero les digo, es algo muy personal y no voy a hablar de eso porque es entrar a temas que no quiero. Aclarando un poco, ya regresó mi fe, muy rota, pero ahí está. Pero sí, en ese momento yo estaba muy enojada. Y justo así me sentí como ese árbol. O sea, ¿por qué? ¿Para qué? Ya, o sea, es que son muchas cosas, pero no quiero que se convierta esto en una sesión de terapia, porque son muchísimas cosas las que me ha tocado vivir este año y por las que me ha tocado estar muy enojada. Pero sí, y lo curioso y lo que digo es de que los libros me encontraron, es que llevaba buscando este libro
hace muchísimos años. Como saben, a mí me gusta mucho leer sobre libros infantiles. Quiero hacer dos cosas a la vez y no puedo. Leo cosas, me gusta leer libros infantiles. Y entonces había escuchado que este libro era muy bueno y lo andaba buscando desde hace muchísimo tiempo, años. Y justamente, o sea, en estos días en los que yo estaba pasando por el duelo, justamente yo encuentro este libro y dije, pues vamos a leerlo. Empecé a leerlo y, les digo, simplemente llorar y llorar y llorar y llorar con un libro infantil que no es bonito. Es un libro, es bueno, pero no es bonito. Perras de reserva. Les digo, yo este libro no lo elegí como porque hablaba del duelo. Yo dije, bueno, era marzo y dije, voy a leer sobre feminismo. El primer relato justo habla de un aborto. En el relato se menciona de que se tiene que cuidar y tiene que hacer las cosas bien, pero lo único que le da es por dañar su cuerpo, dejarse ir. Y como de qué importancia tiene esto, son como que los mensajes más importantes que saco de este libro en cuestión del duelo, en cuestión de lo que yo estaba pasando. Porque justamente me pasó, ¿no? O sea, yo estaba súper enojada con mi cuerpo, que a este punto mi cuerpo hizo todo. O sea, no voy a entrar en detalles, pero mi cuerpo hizo mucho. Mi cuerpo hizo su trabajo y no funcionó. Luego vi a este libro, sí me metí por masoquista. Estuve viendo con Leslie de Madame Books que decía que este libro hablaba sobre el duelo. Y es un autor, un libro infantil que yo, o sea, es un autor que he leído mucho. Entonces dije, bueno, pues vamos a intentar, vamos a tocar la herida conscientemente. Aquí fue cuando entendí qué fue lo que se perdió. Como un pequeño inventario de eso que ya perdí, o sea, en mí. Ustedes saben que yo soy una persona, me considero creativa, sí, me considero una persona que le gusta ver, imaginar, estar, pensar, sentir y todo. Aquí tenemos un cuento infantil de una niña que convive con su papá y tienen estas aventuras juntos y su papá muere. Y entonces ella, para protegerse, tiene que encerrar su corazón en una botella. Me di cuenta que encerré mi corazón en una botella. Perdí mi inocencia, ¿saben? Como que les digo, el darse cuenta que en el mundo hay gente mala, gente muy mala. Gente que nada más quiere verte dañado, verte mal. Hay gente mala. Con todo esto les digo, me di cuenta de esa gente mala. Me di cuenta que pues estoy yo y nada más que yo y que solamente yo voy a tener que pasar por este duelo yo sola. Y darte cuenta que entre las pérdidas, entre el inventario, no solo perdí a mi bebé, sino también me perdí a mí. Les juro que un día, así viendo el cielo nada más, muy reflexivamente,
Me puse muy triste porque en verdad puedo sentir el hueco donde ya no está esa parte de mí y sé que se perdió para siempre. Latas de atún, diamantititita. Es un libro de relatos, relatos cortos, si lo tengo aquí. Relatos cortos que hablan por lo general, en su totalidad, de la soledad, de sentirse roto, de sentirse que algo está mal, ¿no? Les digo, yo definitivamente, siempre es un sentimiento, la verdad creo que ya a este punto me he dado cuenta de que soy una persona rota, siempre he sido una persona rota. Entender que nadie se sabe lo que se siente estar aquí, porque un duelo no es solamente la pérdida, o sea, no es solamente lo que pierdes, es lo que les digo, lo que les decía hace ratito, es que pierdes en ti, qué parte se perdió en ti. Y definitivamente es de estar analizando y estar checando y escarbando hasta que encuentres realmente qué fue lo que se perdió en ti. Y también en qué momento, cómo pasaron las cosas. Para las personas cada duelo es diferente. Yo creo que en verdad no hay una fórmula porque cada duelo es diferente y al final la persona lo toca pasar sola, aunque sea algo que se pueda vivir en comunidad. Al final solo tú lo vives de cierta manera. No quiero estar aquí. No quiero ser. Lamentablemente, justo les digo, ay, es que yo necesito entre una limpia y entre no sé qué. Justamente en todo este proceso del aborto y todo, pues te dicen, ¿no? Que tienes que asegurarte que en 3 meses no embarazarte porque es peligroso y es muy seguro de que vuelva a ser un aborto. Y incluso te dicen que tiene que pasar más tiempo por justamente lo del duelo. Entonces yo no quería, yo sabía que no quería pasar por ahí y me fui por las malditas pastillas anticonceptivas, que ha sido la peor decisión que he tomado en mi vida. Yo ya las había tomado anteriormente por un corto lapso y esta vez fue el mismo lapso, pero fue horrible. En verdad, regresaron miedos, odios de mi adolescencia. O sea, yo ya no estaba para esas cosas, ya son cosas que ya había pasado y lo poco ventajoso que tiene el tener 30 y tantos años es que ya no estás pensando tanto en esas babosadas que pensabas de adolescente. Pero les digo, yo creo que este 2025 he convivido con mi parte rota. Y para los que han estado aquí, saben que también pasé un proceso bastante complicado en el 2023. Entonces, ahorita voy a hablar también de esa parte. Y les digo, es que es como que la vida me traía cosas que decía, es que no sé, siento que voy a de pronto a saltar y mucho. Regresemos al punto de la fe. Amanditita habla de eso. No sé si creer o ya no. No sé si creer en Dios o ya no. Y justamente en eso me empezaron porque yo busqué respuestas. O sea, yo no quería quedarme así porque yo sabía que si perdía la fe, lo perdía todo. No tanto por la fe en sí, sino que piensa en ya no creer en absolutamente nada. ¿No? De creer a no creer. Y les digo justamente, de esto también habla el libro. Estoy rota, quizás siempre lo he estado. Mi aceptación no significa fuerza. En realidad, detrás de estas palabras que me sirven como máscara, me estoy desmoronando. Creo que eso también es lo más complicado de mi duelo. Es que
bueno, y de la maternidad en sí, es que he tenido que enraizarme. Decir, soy un roble fuerte, grande, poderoso, y nada me va a tumbar. Porque tengo que estar al pie del cañón por mi hijo. Pero por dentro me estoy desmoronando. Entonces, a mí lo que más me ha dañado de la maternidad es eso. Tener que pasar página. Porque no puedes quedarte herido o tirado porque haces daño. Y es súper difícil. Aquí viene un libro que es el que les digo, este sí, yo a este punto yo ya estaba bien cansada, o sea, de ya, o sea, pues sí, mi vida es un asco, todo, me ha tocado pasar por un montón de cosas y estoy cansada. Quiero una fantasía bonita y reconfortante. Está bonita, pero no reconfortante. Aquí tenemos a Marjan, no sé, que su papá es veterinario, es una persona muy misteriosa. Ella también no sabe realmente a qué se dedica, qué es lo que está haciendo, qué pasa por su vida. Hasta que un día su papá desaparece. O sea, bueno, hasta que un día su papá es asesinado. Y entonces ahora ella le toca pues quedarse con la veterinaria y de pronto recibe un llamado a que tiene que hacer la función de su papá, pero ella no sabe qué era la función de su papá hasta que llega al lugar y se da cuenta que los grifos existen. Y de ahí es un recorrido a este mundo mágico en el que los seres o los animales mitológicos existen y cómo ella tiene un papel muy importante de pues salvarlos. En este libro encontré tantas cosas, creo que la verdad ninguno de los libros que he leído me ha sanado tanto como este. En verdad fue como entender que escribí algo, se los voy a leer. Cuando lo terminé de leer, o sea, fue tanto que me puse a escribir una nota. Dicen, lo que es perder algo y en el proceso perderte a ti. Como siempre existe algo o alguien que te ayuda a resurgir, sobrevivir. A que hay que prestar atención a los detalles, porque quizá algo importante se nos está escapando. Que a veces las cosas pasan. No hay nada que podamos hacer. Que nos toca atravesar una tormenta, sentirnos perdidos, ver nuestras heridas y tener que comenzar de nuevo. De un lugar del que no queremos continuar, pero es que es nuestro camino. Incluso no tiene notas porque les digo, yo estaba tan cansada, tan enfadada de tanta cosa que dije, ay, quiero leer algo y perderme y ya después lo voy a estar anotando. Y nada más me puse a rayarlo. O sea, le ponía una marquita y le doblaba las páginas. Entonces es lo que voy a estar haciendo ahorita mientras termino este video, yo creo, mientras les platico. Les digo, esta historia de este libro va hablando justamente del proceso de ella, de estar pasando de la pérdida de su papá, de pues saber que ya no está y luego aparte tener que seguir con todo su legado y sin que nadie le explique lo que tiene que estar haciendo y justamente estar viendo tanta maldad y todo lo que se está perdiendo. Es un muy buen libro, vayan a leerlo. La verdad que está muy bien. Y luego, pues, masoquista. Les digo, yo quería algo que me enganchara porque también de repente no quería pensar en mis problemas. Y me puse, como no, a leer Amanecer en la cosecha. Amanecer en la cosecha. Hay muchas cosas, o sea, la verdad es que sufrí mucho con ese libro.
muchísimo, muchísimo. ¿Qué aprendí de este libro? Ay, Dios. Creo que aprendí que a veces uno piensa que no puede pasar nada más, ¿no? Como que estás seguro, como que no puedes perder nada más. Y de repente lo pierdes todo. Un libro, como un libro que habla del cansancio de oficina, el burnout de oficina, te puede hacer sentir tan identificado. Estoy hablando de El descontento. Aquí nos cuenta la vida de una chica que trabaja como publicista en una empresa. Entonces ella está súper enfadada, o sea, ella no quiere, o sea, ella está cansada, agotada de siempre hacer lo mismo y ella lo único que quiere es ponerse a ver videos en YouTube. Me sentí tan identificada con eso. Fue como que sí, chica, yo también quisiera nomás hacerme bolita y no tener que hacer nada. Yo creo que yo lo identifiqué mucho por el cansancio de la maternidad. Porque lo que les decía, o sea, la maternidad es algo que te consume, es algo que siempre está ahí, algo que tienes que dar y dar y dar y dar. Y no puedes sentirte cansado, sentirte mal. Tienes que estar al 100 todo el tiempo y es agotador. Pero justamente ahí también hay un duelo. Hay un duelo en el que pierde una compañera, la única compañera con la que se llevaba bien, y de repente pues en una se queda con sus cosas y le dicen como de que pues todo lo guardó en su cajita y lo dejó arrumbado en un cajón, y me identifiqué tanto porque dice, tengo miedo de abrir esta caja y darme cuenta de lo que está dentro. Y fue darme cuenta también de que en parte por la misma maternidad y por un montón de cosas, yo guardé todo en una cajita. Todo en una cajita y ahí lo dejé. Ahí lo dejé. Porque a veces no podía lidiar con ello. Oh, vamos al libro que creo que más fuerte de todos. Es el de No estás en la lista. Ese libro lo tomé. Este libro lo agarré porque hablaba de sentirte muy mal. A este libro la verdad es que sí lo elegí porque lo vi en un TikTok y dije, ok, tengo que leerlo. Nos cuenta la historia de una chica que, como siempre, como todo en la vida, le va muy mal. O sea, está pasando por una situación muy, muy complicada. Un divorcio, su esposo la engañó, su gato se muere y ella no tiene nada. No tiene absolutamente nada en esta vida. Entonces ella decide que pues la neta ya no tiene razón para vivir y planea y entonces ella como que dice, voy a hacer todo lo que no he hecho en mi vida, voy a hacer una reservación en un hotel súper lujoso en el cual ahí voy a morir. Entonces hace todo eso, se gasta un montón de dinero, se compra un vestido súper bonito y todo cambia porque justamente en el elevador se encuentra a una chica que justamente va a celebrar su boda en ese hotel toda la semana. Entonces, ella no debería de estar ahí porque, ya me acordé no me acordaba cómo se llama, Phoebe. Phoebe no tiene que estar ahí porque todas las habitaciones fueron reservadas para la boda. Entonces, en un de repente lapsus, error, lo que sea, le reservan la habitación y se encuentra que pues ella está en el momento final de su vida, o sea, ya tomó la decisión, ya todo. Y por el otro lado está esta fiesta que se va a celebrar. Entonces, de ahí todo lo va a cambiar. No es fácil abandonar lo que has construido y salvarte a ti mismo. Hablaba de estas situaciones que pasé en el 2023
yo he hecho muchísimas cosas para salir de esa situación, para no volver a caer en lo mismo. Y en verdad, o sea, en verdad, hacía muchísimas cosas. En el 2024 la verdad es que fue un buen año, ya me sentía recuperada física, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, todo. O sea, siento que ahí fue un buen año. Entonces yo me sentía la más chingona, ¿no? Como de que ya tengo las herramientas necesarias para salir de todas estas cosas y ya no voy a soportar lo mismo, ya no voy a pasar por lo mismo. Y pues no pasé por lo mismo, pasé por muchísimas más cosas. Y justamente lo que dice esto, ¿no? Lo que has construido, todo se derrumbó. Para mí todo esto, imagínenlo como una torre de naipes, que es un logro crear una torre de naipes. Entonces, con mucho cuidado yo puse todas las cartas y logré completar la torre. Inclusive el embarazo era completar la torre, porque para los que ya saben o los que no saben, hay un video por aquí. Yo tengo ovario poliquístico, entonces me di cuenta que también era un desajuste hormonal, desajuste químico que yo traía. Todo eso lo solucioné, todo lo que cuando les digo hice un montón de cosas, es que hice un montón de cosas y construí mi torre. Entonces en el momento en el que yo salgo embarazada era como que, ok, todo tenía que pasar para llegar a este momento y de pronto un simple aire y todo se derrumbó, todo. Y la verdad es que hasta este punto todavía me da miedo intentar, o sea, como que les digo, está esta parte de mí que ya trabajó tanto, que construyó tanto, que hizo tantas cosas para estar bien, pero a la vez también es como que todo tan fácil se va a caer otra vez, o sea, todo el esfuerzo me va a costar años, meses estar bien para que en un segundo todo se derrumbe y se derrumbe de peor manera. Y les digo, justamente esto de las pastillas anticonceptivas hizo que, o sea, me dio hasta miedo, porque me atacó tan, o sea, fue un desajuste tan hormonal, tan feo, tan químico, tan todo en mi cabeza, que, o sea, yo creo que yo llegué a un estado de, no sé, fue horrible. Debería ser más amable consigo misma. Aprendí justamente eso, de que hay cosas que no están en mi control, la verdad. No puedo controlar lo que pasa, no puedo controlar lo que pasa en mi vida, lo que pasa con las demás personas, no puedo controlar a veces nada. Nadie puede cuidarte como tú necesitas. Es tu tarea cuidarte así. Phoebe dependía tanto de las demás personas que al final, cuando ya no tuvo nada, se dejó caer. Y fue como de que, es cierto, o sea, les digo, yo me he sentido tan sola en este proceso de duelo porque nadie lo siente, nadie quiere preguntar, nadie habla de eso. Y la verdad, a veces yo tampoco quiero hablar de eso. Y por más que encuentro otras personas que han pasado, como que nadie quiere hablar, todo es un secreto a voces. Entonces me toca a mí. Y yo decidir si me quiero otra vez tirar al vacío o hacer más por mí, como qué es lo que quiero hacer. Y esta frase me dolió muchísimo. Dice, decir adiós a quien pensabas que eras, a quien pensabas que serías. Y les digo, volvemos a lo mismo, perderte en el duelo, perder algo que ya no está. Fue un libro, la verdad, que, bueno, reflexivo, ayudó mucho, conecté mucho. Siento que si lo hubiera leído en el 2023 me hubiera afectado un poquito más, pero en este fue una buena lectura. Yo con este libro tuve toda una conversación con Andrea, porque ella no entendía por qué le había dado tan poca calificación. Y estoy hablando de El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Entonces tuvimos toda una conversación entre la maternidad, sobre el duelo, sobre todas esas cuestiones. Y no voy a hablar más porque quizá esté hablando de cosas que no me corresponden a mí. Yo me dio como que entre coraje, entre conflicto, crisis existencial,
el hecho de cómo el hijo se daña tanto por el duelo de la mamá, ¿no? Aquí tenemos la historia de Alexi, no sé cómo se pronuncia, en el que él está en un centro psiquiátrico donde ayudan a personas que tienen problemas, trastornos mentales. Su mamá lo recoge y él pues justamente empieza con el diálogo de odio, rabia, coraje que le tiene a su mamá. O sea, este personaje detesta, odia a su mamá. Poco a poco vamos a ir conociendo por qué la detesta y un poquito de pronto como que una resolución porque habla de muerte. Solo piensas en la muerte cuando te mueres. Y les digo, yo entré leyendo este libro porque saben que era muy bueno, no me gustó, no empaticé con el protagonista, este odio, y le decía incluso a Andrea, este odio que de pronto los hijos tienen a los padres sin reflejarse de pronto de que los papás son humanos, las mamás son humanas. Y justamente de repente el coraje que él le tiene, son muchas cosas más, pero le tiene porque, es que siento que es spoiler, aquí es spoiler. No, si quieren leer el libro, pues sáltense poquito, unos 5 segundos. Él tiene este odio a la mamá porque muere una hermana, entonces ella cae en un duelo muy fuerte en el que deja de hablar y de repente simplemente un día resurge y a él esto hace que la odie demasiado porque no se acordó de él. Me puso a pensar en mi propia maternidad de, pues es que a veces que el duelo te impacta tanto, tú no sabes cómo te va a impactar un duelo, ¿verdad? O sea, no sabes cuánto te va a derrumbar y a veces pareciera que no estás haciendo nada por levantarte, por seguir, por hacerlo, y a veces que lo estás haciendo todo, o sea, y yo sé que en acciones mías he dañado a mi hijo, sin yo creerlo, simplemente yo reaccionando a mi dolor, reaccionando a cosas que me pasan día al día, está bien, no. Yo lo entendí eso en mi escuela, cuando estaba estudiando psicología, cuando estaba estudiando la especialidad, de que nos decía un maestro que es inevitable que tú traumes o dañes a tu hijo, porque hay un combo, una caja, una enorme caja de las cosas que le pueden hacer daño. Entonces, de repente sí pensé, yo dije, es que tengo tantos duelos, he pasado por tantos duelos y a mí los duelos me tumban tanto y no quiero dañarlo, pero también de repente digo, no manches, o sea, Karina, estuviste teniendo todo eso justamente porque todo esto, todo esto recayó justo en el cumpleaños de mi hijo, todo esto. Entonces yo les digo, me tuve que mantener firme, hacer bolita mi dolor, dejarlo ahí y seguirle. Y yo a la fecha digo, no manches, o sea, no manches. Es como darle un abrazo a esa Karina de, wow, lo que tuviste que hacer. Y definitivamente no era la mamá perfecta, no era la mejor mamá, pero me tocó hacer eso. Vamos con otro libro que yo no sabía que iba a doler tanto. O sea, no me dolió tanto, pero sí pegó en un lugar. Mendel, el de los libros. Aquí tenemos un relato bien cortito de una librería donde hay un hombre que es Mendel que se la pasaba leyendo y de pronto una persona se acuerda de que ahí había una persona que leía, que sabría mucho de libros, que era una persona erudita, ¿sí se llama? Bueno, una persona muy inteligente que sabía, que leía, que conocía. Y de pronto se pregunta dónde está. Entonces le platican pues qué fue de él. Aquí también viene un poquito un spoiler. Él pasa una situación muy complicada y dice que en una situación pierde sus lentes. El mágico telescopio que le permitía contemplar el mundo del espíritu se rompió en 1000 pedazos. Mendel era un lector que solo quería leer. No le importaba lo que pasaba en el día a día, en el mundo, él solo
quería leer. Y un día todo eso se derrumbó por una situación que pasó. Yo dije, o sea, sí, yo solo quiero leer. Yo solo quiero ser feliz, ¿sabes? Una vida tranquila, agustita, sin nada más que pensar. Ahora vámonos con uno que yo sí sabía. O sea, yo sí sabía que este libro me iba... ¿Dónde está? Que me iba a doler. Pero me dolió de como 3 maneras diferentes. Lo que no tiene nombre de Piedad Bonet. Esta es como biografía, autobiografía, memorias, algo así. Nos cuenta la autora de cuando su hijo se muere, se suicida. Entonces, el relato empieza bastante frío. Empiezan a relatar pues que ya están ahí, que van a recoger el cuerpo, que ella no cree en Dios, que no tiene una religión. Entonces, pues simplemente hace el protocolo, pero poco a poco empiezas a checar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora? Y luego empiezas a ver cómo Daniel, que es su hijo, sufría un trastorno y todo eso lo llevó a pasar lo que pasó, a tomar la decisión que tomó. Les digo, es una historia bastante fuerte porque vemos cómo ella veía poco a poco esta enfermedad iba afectando a su hijo. Yo lo viví, les digo, en 3 momentos. El dolor de la madre, de ver cómo no puedes hacer nada, ¿no? O sea, como les digo, uno hace los hijos y no piensas las situaciones en las que va a pasar. 2, el dolor de Daniel, ¿saben? El dolor de estar ahí, de sentirte tan roto, de saber que, o sea, que has pensado en esa situación y que no hay nada, o sea, que es como un demonio que se mete en tu cabeza y te da vueltas y te abruma. Y también pensé incluso en, les digo, este desajuste hormonal que tuve hace meses, que digo, no manches, a Daniel le pasa una situación así justamente por un medicamento que toma para una cosa que se pone, no me acuerdo bien, que era para el acné, y de ahí se desata todo este infierno que tiene que vivir él. Y de repente te empiezas a pensar qué tan frágil es la mente, que un suceso te rompe, que una medicina te rompe. Les digo, este episodio de mi vida fue horrible, o sea, el del desajuste hormonal fue horrible porque en verdad yo sabía que estaba mal, sabía que algo estaba mal en mí, pero yo solamente pensaba en, bye, a todo. Y esos demonios que se despertaron en ese desajuste hormonal, todavía los traigo allí. Esos no se fueron. Esos no se fueron cuando otra vez se ajustó todo, no. Esos se quedaron aquí, como espinitas. Fue un libro doloroso de leer, como al final ella dice, pues sabes que te parí 2 veces con este libro doy pie, doy voz a tu historia, a lo que tuviste que pasar, a todo lo que no pudiste ser. Ay, no, es fuertísimo. Y luego me puse a leer Entre los rotos. Nuestra protagonista, Kim, tiene una familia rota. Un padre violento, una madre silenciosa y un hermano que se perdió en el camino, que decidió abandonar, que decidió encerrarse, silenciarse, dejar de ser. Pues, les digo yo aquí, es feo, yo creo que es feo tener una historia en la cual tú te sientas roto, es una historia que tus patrones, tu generación, lo que has vivido te ha hecho ser rota, y también es feo
a veces no tener un inicio, pero sí que un montón de piedritas que te han hecho ser esta persona rota. Léanlo también, es muy bueno. Dejen ver si encuentro como una frasecita o algo. Solamente quien ha vivido con una persona silenciosa entiende de qué manera el silencio puede llenar los espacios, apropiarse de ellos. El silencio de mi hermano invadía todo, nos dejaba a los demás sin posibilidad de movimiento. El silencio es un vacío, pero pesa. Es la neblina que cubre el mundo, empaña la vista, ahoga. Es un cansancio compartido y transmisible, la falsa calma que precede a la masacre. El silencio es un juego de ajedrez en el que ambas partes han olvidado que es su turno. Nadie hablará primero y se quedará ahí hasta el fin de los tiempos. Luego viene Cuánta tierra necesita un hombre. Este es también un relato muy corto. Y pues habla justamente de eso, de un campesino que quiere más tierra y más tierra y más tierra. Y él piensa que teniendo toda esta tierra va a ser feliz. Y creo que también justamente de lo que he leído es esto, ¿no? Como el hablar de la felicidad, que es estar feliz. ¿Qué te va a permanecer feliz? ¿Existe realmente la felicidad o solo son pequeños momentos de felicidad? ¿Cuánto es lo que realmente necesitas para ser feliz? Y hay veces que realmente yo creo lo tienes todo y no te has dado cuenta. El ave de las mil historias, aquí lo tengo también, es la segunda parte de Érase una vez. No les voy a platicar mucho, pero aquí justamente volvemos a lo mismo. El de Marjan no se siente a gusto. Hay algo que está mal y hay algo que nadie va a entender lo que está pasando, y es como que a ella le entra este coraje de decir, es que nadie entiende, o sea, nadie entiende la posición en la que estoy, y me da coraje que nadie entienda lo que he sufrido y que nadie como se compadezca un poco de mí. Y es como de, ella no pidió estar en esa situación, le tocó estar en esa situación, y todos quieren tanto de ella que es tan cansado y no entienden que ella no sabe qué hacer. Ay, me identifiqué tanto con eso. Es como de, ay, sí, es que, verdad, es como que ya, o sea, a veces uno nada más quiere hacerse bolita y descansar o sea, vivir en tu dolor y abrazarlo y sentirlo tuyo, pero a veces ni siquiera te da la vida para eso. Y pues sí, con eso termino, al menos por ahora. Si pudiera decir que he aprendido en todos estos libros, en todas estas historias, yo creo que sería como el duelo siempre va a estar. Ahí va a estar a tu lado toda la vida. Eso que perdiste, ahí va a estar. Ese huequito de lo que perdiste, ahí va a estar. Tienes que echarle ganas. Hay peleas, batallas que nadie puede ganar nada más que tú. Es feo el sentirse roto, es feo sentir esta soledad, pero a veces es lo que hay, a veces es lo que está, a veces es lo que tiene que ser. A veces que tenemos que aprender a vivir con cada nueva versión de nosotros, cada vez que ocurre un duelo, cada vez que perdemos algo. Me gustaría decirte como algo positivo, pero creo que lo sabemos desde un principio. Tenemos que seguir caminando nuestro camino, estar ahí. Porque nada, o sea, ahora sí que nada más nos tenemos a nosotros. Y justamente ayer lo leí. Yo estaba de algún lado lo leí. Hablando, ¿ven? Nunca había notado lo imprescindible que era para mí. Todo el tiempo sabía yo sin quién no podría vivir, y nunca me había dado cuenta, hasta los 30 años, que sobre todo no podía vivir sin mí.
Justamente aquí habla, hay uno que es El camino de las lágrimas y lo quiero leer, pero no lo quiero leer, pero sí, empecé a leerlo y de eso habla. Y pues ya, es el video por el día de hoy y me voy porque tengo que ir corriendo, pero nos vemos para la próxima y platícame de libros sobre el duelo. Adiós.